hoy tenemos una nueva sesión de Ciencia y Birras. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Bernal, que ya ha participado en varias sesiones y vuelve, con lo cual quiere decir que tan mal no debe estar la cosa, con lo cual le agradecemos muchísimo. Hoy trae un tema que en principio no ha querido decir demasiado al respecto de lo que iba a tratar. Solo tenemos ahora el título enigmático del calendario más preciso de la historia. No ha querido adelantar demasiados datos sobre su charla y bueno, nada, que Antonio, como sabéis, es colombiano, fue el director del Planetario de Medellín, aquí ha estado involucrado en el Observatorio Fabra con muchísimas actividades, tanto de divulgación como difusión, como también de trabajo e investigación ahí dentro, y por otra parte ha llevado todo un programa extensísimo, ahora está llevándolo de investigación sobre relojes de sol. Él ha creado varios relojes de sol en Colombia, en España ha hecho uno, el de Castelldefels precisamente, y ahora está con toda una política de difusión de relojes de sol de todas partes, que creo que está muy bien por la cantidad de datos que nos suministra al respecto. Y ya sin nada más, Antonio, tú mismo. Gracias, Alfonso. Bueno, gracias por venir a escucharme sin saber de qué se trataba. Y eso creo que es lo primero que tengo que explicar. ¿Por qué el misterio? Y es muy sencillo. Es porque el tema es un tema que en el desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se volvió de cajón. La reforma del calendario. No se hablaba, entonces nadie quiere oír hablar de la reforma del calendario ya. Y se trata, en este caso, de la reforma del calendario, pero de una manera muy distinta. Las reformas del calendario que se propusieron, que fueron muchas en los siglos XIX y XX, se referían a reformar la distribución de los días, la distribución de los meses, y desde antes, como el calendario de la Revolución Francesa, por ejemplo, la distribución de las estaciones, bueno, en fin, pero no en lo que es la duración del año. La duración del año, porque el calendario tiene que ver con la duración del año. Entonces, de eso se han ocupado muy pocos. Incluso cuando se hizo la reforma gregoriana, el último punto que se trató fue, lo principal son tres cosas: lo religioso, las fiestas, que eso era lo que hacían las reformas de los calendarios en la antigüedad, todos, era para que las fiestas religiosas coincidieran con la astronomía. El otro es la distribución de los días, los meses, las semanas en el año. Y el otro es la duración del año. De lo que menos se han ocupado, de la duración del año. Y lo que yo tengo aquí es duración del año. Bueno, entonces, como se trata de duración del año, vamos a definir qué es el año. Que uno dice, pues, hombre, eso es de perogrullo. Ni tanto, ni tan de perogrullo. Es muy difícil definir qué es el año. Se trata del año trópico. Hay dos tipos, el año sideral y año trópico. En este caso es el año trópico, que es el que nos concierne a nosotros, el que vivimos nosotros, que es cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Pero eso se puede definir de muchas maneras. Entonces, voy a poner aquí varias. A ver. Empezamos, casi que empezamos. Bueno, entonces hablábamos de que nos interesa el año trópico. Y el año trópico se puede definir de varias maneras. Entonces, vea, aquí con aquí estoy aprendiendo aquí. Año trópico. Entonces, una manera de definir el año trópico sería año trópico equinoccial, que es el intervalo entre dos pasos consecutivos del Sol por el equinoccio vernal, por el equinoccio de primavera. Bien, desde que pasa por el equinoccio de primavera, da la vuelta hasta que vuelve a pasar por el equinoccio de primavera. Esa sería una definición. La otra que uno diría, pero eso tiene que ser lo mismo, sería el solsticial, el paso consecutivo por 2 veces por el mismo solsticio. Y hay diferencia, es curioso. No me pregunten por qué, pero hay diferencia, pequeñísima, digamos de décimas de segundo o digamos fracciones de segundo por año. Muy poquita, pero hay diferencia. Otra sería el tiempo que tarda el Sol en recorrer 360 grados en la eclíptica. En su paso por las estrellas, él da toda la vuelta, desde que sale de un punto hasta que recorre 360 grados. Ese sería el año. La eclíptica en los mapas
está dividida en grados. Y entonces la posición del Sol se mide allí, y entonces esa sería otra. Y es diferente también, hay diferencias entre unas y otras. Todo esto lo digo para que se den cuenta que no es tan fácil. Lo del calendario es algo muy complejo, porque tiene que ver con asuntos que tienen consecuencias a muy largo plazo. Mira, otra sería esta que me gustó mucho porque es como una adaptación al sistema internacional de medidas. Esta es de la International Union of Geological, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Y entonces ellos definen el año en función de la unidad de tiempo del sistema internacional, que es el segundo. Entonces, 31 millones de segundos y con 3 decimales. Esa es una definición. Bueno, y luego viene otra definición que sería el año trópico medio, como cambia de un año a otro, él va cambiando. Entonces, por ejemplo, si ese medio equinoccial sería lo que hacían los egipcios. Durante mucho tiempo miden la duración y promedian y sacan la consecuencia de que el año trópico dura 365,25, por ejemplo, que fue la medida que dieron los antiguos. Luego, resulta que el año trópico varía de año a año y las variaciones son súper complejas. Y hay que tener en cuenta que el año varía y la variación varía. Es que es muy complejo. Hay fórmulas que le dicen a uno, dependiendo de la época, cuánto dura ese año. Y la época que se denomina con la letra T mayúscula siempre, eso es función de T, de T2 y de T3. O sea, de T al cuadrado y T al cubo. Es muy compleja entonces, uno tiene que definir. Cuando va a hacer un calendario, tiene que definir, bueno, ¿a cuál me ciño? Pero los años, varían, pero cada vez son más largos o más cortos, porque cada vez más cortos, más cortos, cada vez más cortos. Bueno, mira, entonces, el año trópico en el tiempo T se define, es el tiempo que tarda el Sol en incrementarse 360 grados su longitud, ¿cierto? Es muy parecido a uno que ya miramos arriba. Y la definición es, el cálculo exacto de esto lo hicieron, yo creo que los 2 mejores matemáticos de astronomía que tenemos vivos hoy día. Que el uno es Meeus, que me imagino que lo conocen, que es que Meeus no solamente es muy bueno, sino que es un gran divulgador, porque yo me acuerdo cuando salieron las calculadoras electrónicas científicas, que poco tiempo después él sacó un libro que se llamaba Astronomical Formulae for Calculators, fórmulas astronómicas para calcular, una maravilla, y tiene muchos libros de las mejores fórmulas astronómicas son Meeus. Y al otro, a este Savoie, lo conozco porque él es un francés, un gran matemático también del cielo, y tiene unos libros sobre relojes de sol que yo estoy seguro que se van a convertir en los clásicos. Hasta ahora hay un clásico en los relojes de sol, que es un libro de un señor Wok, que es extraordinario, pero tiene el problema de que está escrito en una matemática cuando todavía no había ordenadores, de los años 40, por ahí, o 30, total, que las cosas se hacen por logaritmo, y las fórmulas son un incordio cuando uno se mete a utilizarla. Savoie modernizó esto, ya el libro es a todo color, toda la cosa, y es una maravilla de libro. Y estos 2 señores, Meeus y Savoie, definieron o calcularon el año para la época 2000.0 y el año es 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45,3 segundos. Ese fue el cálculo que hicieron. Entonces, como es el cálculo más moderno y hecho por 2 personas a las que conozco por referencias y por libros, pues vamos a utilizar ese para lo que vamos a hacer aquí. Entonces, este valor,
es equivalente a este en decimales, 365, 24, 21, 90, 51. Miren todas las cifras decimales que se les pone a esto. Porque un cambio en unas cifras decimales por aquí al final produce unos cambios enormes en un calendario, que uno piensa que los produzca. Entonces, este valor, como va a ser la referencia, aparecerá en todas las siguientes diapositivas en la parte superior derecha, para que tengamos comparación con lo que vamos a ver. Advierto que no tengo ni una sola imagen, todos serán números, pero son números facilitos. El que haya hecho quebrados en sexto de primaria, entiende lo que voy a decir, con seguridad. Bueno, entonces empecemos, mira. Primero tengo que poner los antecedentes históricos porque tenemos que saber qué es lo que ha pasado, para uno poder saber para dónde va, qué ha pasado. Entonces, los antecedentes históricos los voy a empezar en el siglo VI a.C. En el siglo VI, Darío I importó de Egipto el calendario. Los egipcios son la civilización que ha tenido el calendario más antiguo, fueron los primeros. Por esta época ya ese calendario tenía 1000 años, el de los egipcios. Y es un calendario que tiene una virtud, y es que ha sido muy continuo, muy fijo durante todo el tiempo, sin cambios. Por ejemplo, el calendario romano lo cambiaban 3 o 4 veces por siglo, lo cambiaban, era un problema gravísimo. Todos los calendarios han tenido muchos cambios, porque como es tan difícil adaptar las cosas, la vivencia diaria, a las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol, como es tan difícil, entonces hay que ir cambiando los calendarios. Los egipcios mantuvieron el calendario durante tanto tiempo que imagínense ustedes, en el libro de Copérnico, que es de 1543 o 73, él hace referencia en muchas observaciones al calendario egipcio. Dice, según el calendario egipcio, en 1500 y pico, cuando ya estaba por salir el calendario gregoriano, el juliano llevaba 1400 años o 1500. Bueno, entonces, Darío lo que hizo fue importar de Egipto su calendario, y entonces, año 525, y lo que hizo fue que la duración del año la puso en 365 días, y cada año añadían un mes, cada cierto tiempo añadían, perdón, estoy perdido de la coca, cada 120 años añadían un mes de 30 días, a eso, cada 120 años añadían un mes. Bueno, eso fue el decreto, pero creo que no lo cumplieron ni una vez, por una razón muy sencilla, porque piensen que él sale este decreto, y él se muere a los 3 o 4 años, y entonces viene otro y se muere a los 8 o 10 años, y viene otro y puede durar 20, pero entonces en 120 años han pasado 5 o 6 regidores de distintas castas, de manera que cuando tocó, después de 120 años, añadir el mes de 30 días, ya eso lo habían olvidado, y eso nunca se aplicó. Deberían ser un caos las cosechas, ¿no? Y todo eso. Bueno, no sé. Entonces, ¿qué es 30 días en 120 años? Es un día cada 4 años, ni más ni menos, es un día cada 4 años. O sea que el calendario de los persas era 365,25, pero fue en teoría, ¿cierto? En teoría. ¿Qué ocurre con esto? Que como la Tierra no gira alrededor del Sol en 365,25, sino en 365,24, 21, no sé qué, el calendario se desviaba, y se desviaba en una cantidad que es muy fácil de calcular. Hace uno la diferencia de esto, y ahí se sabe cuánto se desvía. Un día en 128 años. Se desvía un día cada 128 años. Bueno, eso, los persas. Uno podía adentrarse un poquito en ese calendario, cómo fue y todo algo, pero yo no llego a ese detalle. Otro, el egipcio. Los egipcios, pues como sabemos, como ya les dije, tenían un calendario muy constante durante muchísimo tiempo, pero en el año 237 a.C. vino Ptolomeo III, Evergetes, y él reformó el calendario y entonces emitió un decreto
por el cual a los 365 días que tenía el año tenía 360 más 5 de pagómenos, o sea, 365. A esos 365 había que añadirle un día cada 4 años. O sea, el decreto estaba muy bien concebido, porque aproximaba, en vez de 365,000, aproximaba a 365,25. Estaba muy bien concebido. Entonces, él emitió su decreto, fue que decía que cada 4 años había que añadir un día para completar el 365,25. Aquí lo tenemos, mira. Era 300, en el 277, en el 360 era el año 365 más un día cada 4 años, lo que conocemos todos hoy como el bisiesto, pues, ¿cierto? Total, que en decimal eso es 365,25, igual al que tenían los persas, porque los persas eran una copia de esto. Lo que pasa es que cuando los persas se llevaron el calendario, Darío todavía no había dicho esto, pero ellos sabían ya que eso les duraba, porque esto, Ptolomeo no había dicho esto. Porque esto salió de la experiencia, de promediar durante siglos. Bueno, total que los egipcios tenían un error de un día cada 128 años. Perdona una pregunta, ¿eso es el mismo que tendremos nosotros también? Es parecido, no, ya llegaremos al nuestro. Porque nosotros no regimos por un día bisiesto cada 4 años. Sí, luego miramos ese, el nuestro. Bueno, año 46 antes de Cristo. El calendario romano era una barajada, un naipe barajado, total, era horrible. Por ejemplo, cuando Julio César se convirtió en el dictador, pontífice máximo, el calendario, el año tenía 355 días. Entonces, cada cierto tiempo tenían que añadir un mes, y ese mes podía tener 28 días o 23 días, y lo añadían en un punto o en otro. Entonces, resulta que los que añadían eso eran los pontífices. Y ellos, de acuerdo con su conveniencia, para estar más tiempo, porque eran elegidos por un cierto tiempo, decían, este año hay que añadir un mes, o este año no hay que añadir. Bueno, era un desorden total. Entonces Julio César lo que hizo, esto hay que organizarlo. Aparte de eso, digamos que la vida, las fiestas se habían desplazado con respecto a la astronomía, y tenían un desplazamiento muy grande ya de 67 días creo que tenían de desplazamiento. Claro, porque ese desorden lo hacían ellos a conveniencia sin tener en cuenta cosas astronómicas, que al fin y al cabo la órbita de la Tierra alrededor del Sol es un suceso astronómico, ¿no? Y entonces Julio César organizó el asunto. Lo primero que hizo fue corregir para que la primavera cayera cuando tenía que caer. Y entonces eso hizo que el año 46, en lugar de tener los 355 días que tenían todos normalmente, tuvo 448 o una cosa así. Y entonces, como esos días extras había que añadirlos en alguna parte, entonces dicen que nadie sabía en qué fecha estaban, ni cuándo era la fiesta de tal, no sabían nada. Lo llamaron el año de la confusión. Bueno, entonces, él, por consejo de un astrónomo que se llamaba Sosígenes, lo que hizo fue, pues Sosígenes era alejandrino, él era egipcio, al fin y al cabo, ¿cierto? Había nacido en Alejandría. Entonces él conocía el secreto el decreto de Canopus, de Ptolomeo III. Y entonces Sosígenes le dijo, eso es lo que hay que hacer. Para arreglar la duración del año, vamos a añadir un día cada 4 años. Y eso fue lo que se llama, eso lo añadieron. Entonces, de ahí viene el concepto pues, nuestro de año bisiesto. Y lo de bisiesto es muy sencillo. Febrero era el último mes del año, porque el año romano empezaba en marzo. Entonces, febrero era el último mes. Y entonces ese era el hijo pródigo. Ese era cuando sobraban días, le quitaban. Todo era con febrero. Entonces, ese año bisiesto, o sea, los años de 366 días, lo añadieron en febrero. Y lo añadieron el 24 de febrero por razones religiosas, por una festividad que había, que no recuerdo cuál era la festividad.
Total, que el 24 de febrero era el día sexto antes de las calendas de marzo, que las calendas de marzo son el 1 de marzo, ¿no? Y entonces estaba el 1, el 1 de marzo era el día 1 de las calendas de marzo. El 28 de febrero, el día 2 de las calendas de marzo. El 27, el 3. El 26, el 4. El 25 era el 5 de las calendas de marzo. Y el 24 era el sexto de las calendas de marzo. Total, que los años en los que añadían un día, lo añadían el 24. Lo añadían el 24 de febrero. Y entonces ese año tenía 2 días sextos de las calendas de marzo. Por eso se llama bissextos. 2 días sextos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Aquí está el resumen. Julio César dice: el año dura 365 días y añadimos un día cada 4 años, lo que en decimal da 365,25. Y eso es un día de error, un día cada 128 años. Igual, hasta ahí todo igual. Y esto se adoptó y bueno, al principio hubo alguna confusión porque dice que porque malinterpretaron, no, porque quisieron malinterpretar, porque les quitaron el poder que tenían con el movimiento de las fechas, y entonces César murió 2 años después, en el 44. Total, que muerto César, volvieron a las mismas, y entonces, para que no quedara pues como que están contradiciendo al gran César, pues dejaron un bisiesto cada 3 años, los pontífices, y eso se volvió a desorganizar, evidentemente. El año 8, después de Cristo, llegó Augusto y dijo: se cumple lo que dijo César. Y entonces volvió a reorganizar, añadió los días que faltaron, que se habían quedado, lo reorganizó, y de ahí para acá lo ha usado Occidente todo el tiempo, el calendario juliano. Un día se añade cada 4 años. Y ya todos sabemos, los años que son divisibles por 4 son bisiestos, todos los años divisibles por 4 son bisiestos. Bueno, hasta ahí todo lo de los antiguos, y todos con el mismo valor, 128 años de error, un cuarto, 365,25, un poquito más que la duración del año. Bueno, como paréntesis y como curiosidad, al otro lado del océano, los mayas tenían un año de 365 días y un cuarto. Tenían eso, y lo corregían. Pero lo corregían de una manera diferente. Ellos no corrigieron según el decreto de Canopus, nada de eso. Ellos corregían añadiendo 6 horas cada año, un cuarto de día cada año. Entonces, ¿cómo lo hacían? Ellos, por ejemplo, si este año, el año empezaba a las 12 de la noche, el siguiente año empezaba a las 6 de la mañana, el siguiente a las 12 del día, el siguiente a las 6 de la tarde, y el otro volvía a empezar a las 12 de la noche. Y añadían 6 horas cada año. Es un poco difícil de llevarte, pero muy ingenioso y curioso que haya una coincidencia tan grande en 2 civilizaciones tan separadas en el tiempo y en la distancia. Mira, esto era lo que hacían ellos. Que no sé de qué época data el calendario maya, pero 800 igual por ahí. Podría ser. 365 también tendría lo mismo, un error de un día cada 128 años. Bueno. Es que igual me lo perdí antes, pero ¿qué tiempo solar están viviendo exactamente ellos? ¿El año trópico? O sea, ¿qué año estaban viviendo tanto mayas como...? O sea, porque todos medían el mismo año, quiere decir que la misma posición del sol en el cielo en un momento determinado. Al principio tú has comentado varios tipos de sol. ¿Cuál de todos? Claro, y que no, es que... todos usaron el... Mira, observa que ellos no tenían una precisión como la que tenemos nosotros. Entonces, para ellos, ya en la segunda cifra decimal había un error, ya en la segunda. Entonces, su precisión era 1/10. Y el cambio de un tipo de año a otro, la precisión está en las 10 milésimas o algo así. Entonces, no lo notaron. No lo notaron. Ellos no tenían ni la capacidad matemática, ni la instrumentación
para saber que este 25 tenía una serie de cifras decimales aquí detrás. Eso no lo tenían. Bueno, volviendo a nuestra línea de lo que llegamos, de lo que tenemos hoy. Si Julio César hubiera sabido lo que ocurrió 80 años antes de su calendario, otro gallo le cantaba, porque en el año 125 antes de Cristo, o sea, antes del calendario de Julio César, Hiparco dijo, ese 365 con 25 es un error. A eso hay que restarle una cantidad. Entonces, aquí está. Hay que restarle un 300avo de día. Voy a utilizar ese avo, aunque sé que no es correcto. Habría que decir un tricentésimo. Vamos a decir esas cosas, eso lo entendemos. 300avo, 128avo por el momento. Bien, entonces, él dijo, es 365 y cuarto menos un 300avo de día. Pero Sosígenes no conocía esto de Hiparco, que parece raro que no lo conociera. Y entonces, si hubieran hecho el calendario con esta corrección, el error no habría sido un día en 128 años, sino un día en 223 años. Y es probable que la reforma gregoriana no se hubiera llevado a cabo, porque entonces serían muchos menos, en lugar de 10 días que tenían, podrían haber sido 6, por ejemplo, 5. No habría encendido las alarmas como le encendieron. Es posible, digo yo. Pero esto es un calendario que no se usó y que era mucho más preciso que cualquiera de los calendarios que había habido hasta ese momento. Por la época coincide más o menos con la época de Ptolomeo, ¿no? ¿O no? No, Ptolomeo es posterior, este es antes de Cristo. Este antes. Sí, y Ptolomeo es después de Cristo. Vale, vale. Bueno, luego viene el problema. El problema empieza en el año 325, pero es súper complejo. El problema es muy complejo. Lo resumo en 10 palabras. En el concilio de Nicea, que es curioso que sea Nicea, Hiparco era de Nicea. O sea, Nicea tenía que ver con el calendario, curioso. Bueno, en el concilio de Nicea, año 325, se definió que la época para la Pascua era el 21 de marzo, todos los años. Entonces, según eso... Adelante. Entonces, de acuerdo con eso, había que todos los años hacerla el 21 de marzo, pero como el calendario juliano tenía un error, entonces digamos que la astronomía se iba desplazando con respecto a la fecha en la que tenían que celebrar la Pascua, que era la fiesta más grande que tenía la cristiandad en el momento, que era derivada de los judíos. Y entonces, el calendario se fue desplazando. Total, que en el siglo XVI había 10 días de error, en una diferencia entre lo que es la primavera y lo que es la Pascua, que debían coincidir. Había 10 días de error. Entonces, desde muy al principio, 1530, los cardenales se reunieron y nombraron una comisión para estudiar la reforma del calendario, para que la astronomía coincidiera con las fiestas. Eso era lo que se necesitaba. La motivación era religiosa realmente. Entre esos que estudiaron esto, se hallaban 3 personas, 2 más, otros desconocidos que no sé quiénes son, pero 3 de ellos eran, el uno es muy conocido porque tiene el cráter muy famoso en la Luna, que es Clavius. Otro se llamaba Aloysius Lilius latinizado, o sea, Luis de Lilio. Y el otro era el hermano de Luis de Lilio, que se llamaba Antonio de Lilio. Y entonces ellos se reunieron y resulta que Luis de Lilio, que era médico, él había diseñado una reforma del calendario y la tenía tan bien estructurada y tan bien hecha, que era buen matemático, que decidieron estudiar esa reforma, pero Luis de Lilio murió. Entonces su hermano fue el encargado como de hacer de abogado para proponer y defender que se hiciera esa reforma. La reforma tenía muchos, digamos que muchos tópicos de tipo religioso,
me los salto todos y voy a lo que queremos. Era remediar esos 128, un día en 128 años, remediar eso para que no se volviera a acumular. Una de las cosas de la reforma fue, por ejemplo, quitar días. Entonces, del 4 de octubre de 1582 pasaron al 15 de octubre, no hubo 5, 6, 7, 8, 9 días, no hubo. En eso hay unas curiosidades muy grandes, hubo quienes protestaron, devuélvanos los 10 días que nos quitaron, cosas, bueno, en fin. Pero lo importante para nosotros, para el caso nuestro, es que lo que querían era remediar ese error de un día en 128 años. Y entonces, ¿cómo lo remediaron? La fórmula de Luis de Lilio. Luis de Lilio dijo, es que el año no dura 365 y cuarto, dura 365 y cuarto menos 3/400avos. Menos 3/400avos, hay que restarle 3/400avos, pero ¿cómo le restamos 3/400avos? Entonces él mismo propuso, eso es muy fácil, porque los años terminados en 00, hay 3, que las dos primeras cifras no son divisibles por 4, y uno que sí es divisible por 4. Le quitamos, a las que no sean divisibles por 4, le quitamos el hecho de ser bisiesto. Todos los años en 00 son bisiestos, según el calendario juliano. Pero las dos primeras cifras no son divisibles por 4, dejan de ser bisiestos. Por ejemplo, el año 1600, las dos primeras cifras son 16, es divisible por 4, bisiesto. Pero el año 1700, las dos primeras cifras, 17, no es divisible por 4, no es bisiesto. 1800, no es bisiesto. 1900, no es bisiesto. 2000, sí es bisiesto. 2100, no, porque 21 no es divisible por 4. Entonces mire que ahí estaba quitando 3 bisiestos de cada 400. Es una fórmula muy bonita, pues es decir, su idea era fácil de llevar a una fórmula entendible por todo el mundo. Esa es la idea. Entonces, ese calendario quedó así, que es de Gregorio XIII, que fue el que realmente esto lo empezó un papa que se llama Pío V. Entonces, Gregorio era 365 más un cuarto menos 3/400avos, o sea, 3 días cada 400 años, que había que quitar, que dejaran de ser bisiestos. A los bisiestos les quitaban esos. Eso da, si uno lo convierte en decimales, da 365, 24, 24, 24 continuo. Y entonces, mire, 24/2, las 3 primeras cifras ya son, eso quiere decir que el calendario es muy bueno. De hecho, ese calendario tiene un error de un día en 3231 años. Un error, un día en 3200, ya es un calendario excelente y sobre todo porque es un calendario aplicable. Aplicable por sí mismo. No tiene que haber nadie que decrete este año es bisiesto o este año no, que era lo que se hacía antes. Porque eso trae a que el calendario no es objetivo, sino subjetivo. Depende de factores externos, la voluntad de una persona o del clima, algunos dependen del clima, cosas parecidas. Bueno, voy con otro, el calendario de Omar Khayyam. No sé si han oído mencionar a Omar Khayyam. Omar Khayyam es el de las rubayatas, que era poeta y astrónomo, iconoclasta total. Él imprecaba contra Alá en sus poesías. Yo no sé cómo nunca le hicieron nada. Todo lo contrario. Lo llamaron para que dirigiera la reforma del calendario. Le hicieron entre él y otros 7 astrónomos. Ese es el que decía, cosmos, cosmos, giras, giras sin cesar y mantienes a todos los hombres perplejos, anonadados y sin saber para dónde van. Bueno, las rubayatas, recomendado para que lo lean. Entonces, el Omar Khayyam hizo una reforma del calendario persa que venía del que hablamos al principio. Hizo la reforma del calendario persa y es una reforma extremadamente compleja. Incluso si uno lee los tratadistas se da cuenta de que varios tratadistas se interpretan de distintas maneras. Un resumen de resúmenes sería el siguiente. El año dura 365 días y hay que poner 8 días extras cada 33 años. 8 días extras cada 33 años. Eso da 365, 24, 24, 24.
24, 21, ya tiene 3 cifras y se acerca a la siguiente, que esta sería 2. Con ese 19, esta sería, se acerca bastante. El hecho es que si calcula uno el error, este da un error de un día en 4.283 años contra 3.400 y pico que daba este es mejor. Pero ¿qué problema tiene? Que como hay que reformar 8 días cada 33 años, ¿cuáles? Esos serían los bisiestos. ¿A cuáles ponemos bisiestos y a cuáles no? Depende de la voluntad de un sacerdote. Y ese todavía se aplica, ese calendario se aplica todavía. Pero alguien tiene que decidir cuáles son los años bisiestos y cuáles no. ¿Cierto? Volvemos como muy al principio, no es un calendario autónomo, no. Pero es muy exacto. ¿Quién lo utiliza ahora? En Irán lo utilizan, sí, creo que todavía lo utilizan, porque ellos se precian de tener el calendario más preciso, porque es mucho más preciso que el gregoriano, ¿cierto? Se precian de tener el calendario más preciso. Yo no sé si para todo lo utilizarán, porque hoy día el calendario gregoriano es muy universal. No sé si para todo lo utilizarán, pero se usa todavía, sí. Así como es que nosotros, por ejemplo, nosotros vivimos inmersos en 3 calendarios y no nos damos cuenta. Tenemos el calendario de 365 días, tal. Luego tenemos el calendario de las festividades, que cada año van cambiando. ¿Cierto? Hay unas que son fijas, pero hay otras que van cambiando. Y luego tenemos el calendario escolar, que son 9 meses. Y vivimos en los 3 y no pasa nada. Entonces hay culturas que viven en muchos. En la India, en los años 50, o sea, hace menos de 100 años, en la India había 30 calendarios distintos. Y ellos adoptaron uno de los que se proponía en la reforma del calendario que empezó por allá en 1860 y terminó en 1950 y pico, terminó. Ellos adoptaron un calendario de esos. Pero en el sentido pues, de la disposición de los días y las semanas y los meses y cosas de eso, en ese sentido. Bueno, entonces, en el año 1923 hubo las iglesias coptas y algunos ortodoxos, entre ellos los rusos no estaban, pero algunos de los ortodoxos se regían por el calendario juliano todavía, que no querían regirse por el calendario gregoriano porque tenía un sentido religioso no ortodoxo, que no era de ellos, entonces no querían regirse por ese calendario, se regían por el calendario juliano. Entonces un astrónomo no me acuerdo de dónde era este señor, que se llamaba Milankovitch, él propuso una reforma de ese calendario, del calendario juliano para adaptarlo a estas religiones. Eso lo llaman, es muy curioso porque se llama gregoriano revisado, no juliano, pero realmente es un juliano revisado. Entonces lo que propuso es hasta muy interesante porque el año tiene 365 días y hay que añadir, más 109 450, lo cual quiere decir que hay que añadir 109 bisiestos cada 450 años. Entonces, ¿qué fórmula aplicamos para que uno sepa? ¿Este es o no es bisiesto? Le tienen que decir, tiene que haber alguien que decida. ¿Cuáles de esos 450, cuáles son esos 109 que van a ser bisiestos? Ese es el problema. Y esto se usa pues o sea, que la determinación del año bisiesto se hace como se hacía hace 2000 o 2500 años. Alguien decía, hoy es año bisiesto. Entonces, esto se aplica en muy pocas partes. Se aplica, yo sí vi por ahí en algunas iglesias en cuáles eran, pero no lo recuerdo. En fin, el hecho es que, puesto esto en decimal, da 365, 24, 22, 22. Y eso daría un error de un día cada 31.500 y pico de años. Da con mucha precisión, pero no es fácil de aplicar. El problema es que no es fácil de aplicar, ¿cierto? Bueno. Hasta ahí
creo que tenemos todo. Miremos un pequeño resumen. Mira, aquí está un pequeño resumen al que le añadí uno más porque me pareció curioso, aunque nunca se hizo. Mira, estos 365,25. Error, 128. Luego viene el de Hiparco, que habría tenido un error de un día en 223 años, pero nunca se aplicó. El de Omar Khayyam, un día en 4.283 años. Y añadí este de Roger Bacon, que él decía, el año es 365, un cuarto menos un 125. Sería hasta fácil de aplicar, porque sería el juliano, 365 y cuarto es el juliano. Y después, cada 125 años, quite un bisiesto. Y el error es cada 5.249 años. O sea que no está nada mal, no está nada mal. Luego viene el gregoriano, que es 365 y un cuarto, menos 3/400, y da 1 en 3.231. Y el de Milankovitch, que es 365 más 109/450, y el error es 32.543. Un día en 31.000 años. No está nada mal, pero difícil de aplicar. Es imposible de aplicar. ¿Cuáles son esos 109 días que les tenemos que quitar? Alguien tiene que decidirlo. Bueno, entonces ahora viene el asunto. Ahora viene el asunto. Esto era como para que nos situáramos. El asunto es el siguiente. Tiene su pequeña historia. Y es que estaba yo escribiendo un artículo para la revista que le iba a hacer sobre cómo los antiguos supieron que el año era 365 y pico, qué observación hacían, qué instrumentos tenían para saberlo. Ni siquiera que era 365, ¿cómo sabían que era 365? Entonces hay varios métodos, y yo estaba pensando en ese, cómo lo estructuro, todo esto, tal, y me senté por la tarde, yo me siento a leer un rato, y cogí la calculadora y me pongo a jugar con la calculadora, y dije yo, ¿qué fracción de dos números me da bien parecida a este número? 0,24219052. A ver cuál es la más precisa. Y empecé a jugar. Y estuve mucho rato entretenido. A mí me gustaba mucho jugar con la calculadora. Toda la vida me gustaba hacer eso, ese jueguito. Y una cosa que hay que hacerla sencilla, hacerla por los logaritmos, a ver si algo... Tonterías, ¿cierto? me gusta. Y estaba buscando, y de repente me encuentro una fracción, y dije yo, ¿qué? Esto es un hallazgo. Me encontré esta fracción. Mire, me encontré que 31/128 equivalen a 0,2421875, 0,24219, casi igual. Y entonces le hice el cálculo y dije yo, miércoles, esto es más preciso que 1 en 100.000, que 1 en 100.000. No hay calendario de 1 en 100.000 hasta ahora, que es este descubrimiento. Yo estaba feliz con el descubrimiento, pero dije, ¿cómo aplico eso? El problema es cómo lo aplico, para que sea fácil, que sea autoaplicante, ¿cierto? Que el calendario diga cuándo hay que aplicarlo. Y dije, no, pues hasta ahí llegué. Descubrí el agua tibia. No descubrí nada. Bueno, y pasan 2 o 3 días y de golpe se me alumbra una mañana el bombillo. Y dije yo, claro. Resulta que pensé, ¿qué es 31/128? 31/128. 31/128, miren lo que es. Bueno, según eso, el nuevo año tendría 365 días, 24, 21, 875, ¿cierto? Ese sería, miren lo similar que es. Bueno, entonces me pregunté, ¿qué es 31/128? A ver si aquí me lo dice también, todavía no. No, eso es que la diferencia es menor de 1 en 100.000, pero mucho menor, es menor de 1 en 300.000. Okay. Mira, 31/128 es igual a ¿qué? A 32 menos 1, 128. Lógico, eso es perogrullo, pues, ¿cierto? Es puro perogrullo. Bueno, pero esto se puede hacer en 2 partes. Se puede hacer así, se puede escribir así. 32/128 menos 1 128, ¿cierto? ¿Y qué es 32/128? Un cuarto. Total,
que ese número venía siendo 0,25 menos un 128avo. Entonces el año te quedaría de 365,25 menos un 128avo. ¿Bien? Así de sencillo. ¿Y qué es 365,25? El año juliano, el calendario juliano. Sería coger el calendario juliano y quitarle un 128avo, un día cada 128. Totalmente autocalculable. Totalmente autocalculable. Miren, vamos a ver qué más tengo aquí. 365 tal. Este es el calendario juliano. ¿Ve? Mira, esto, ahora vemos cómo se aplica. Se aplica muy fácil. Esto se lo dije yo al Zuluaga, que es el hombre con el que hago los podcasts de astronomía. Y él se quedó encantado con él. Y después al otro día me escribió y me dijo, tengo uno mejor que este. Y entonces me salió con este, miren, me salió con 365,25 menos 20, 2561. Y efectivamente, da un error de un día en 32 millones de años. Pero la pregunta es, ¿y cómo aplico? ¿Cuáles de estos 2561 años hay que quitar 20 que no sean bisiestos? 20 hay que ponerlos que no sean bisiestos. ¿Cuáles quito? Que alguien tiene que decidirlo. No hay fórmula para eso. No existe fórmula. Después, como por replicarle alguna cosa, porque él y yo discutimos mucho, le mandé este otro, le dije, yo tengo uno mejor, 365,25 menos 628, 2.593 da un día en 141 millones de años. Pero claro, uno puede hacer hasta donde quiera, los millones que quiera, con una buena fracción. El problema es cómo la aplico, ¿cierto? El problema es cómo aplicarla. Entonces le dije yo, es que observa que lo que yo estoy proponiendo se aplica solo. Miren, se aplica tan fácil como esto. El día, vamos a empezar. El calendario 2000, empezamos llamémoslo el calendario 2024. Claro, me hago responsable de él. Sí, me hago responsable. Entonces, ¿qué tiene? Tiene 365,25, que es el juliano, menos un 128avo. Eso da 365,2428. Total error un día en 331.126 años. Miren que el más exacto que teníamos era 5.000 años, algo así. Aquí estamos hablando de 331.000. Nos despensionamos de calendario durante 300.000 años. Bueno. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Eso se aplica muy fácil. Se aplica que, por ejemplo, si lo aplicáramos a partir del año 2000, puede ser perfectamente, todos los años divisibles por 4 son bisiestos, calendario juliano, excepto uno cada 128 años, que lo llamaremos año aligerado, un año que debió ser de 366, pero va a ser de 365. Eso quiere decir que en el próximo milenio tendremos aligerados estos, el 2128, 2256, 2384, esos son los años aligerados. Ahora uno le dice, y si yo no tengo esta lista, ¿cómo sé que este es aligerado? ¿O no? ¿Cómo lo sé? Nada más fácil, miren. Nada más fácil, se puede saber perfectamente. Un año divisible por 4, que es bisiesto, ¿cierto? Divisible por 4. Sería aligerado si el año le resto 2000, dividido por 128 y me da un entero. Le resto 2000. Ponga 4944. Ese lo traigo, el ejemplo lo traigo hecho. El año 4944. Si lo dividimos por 4, da entero. Por lo tanto, es un año que debe ser bisiesto. Ahora, ¿cómo sabemos si es aligerado? Cogemos 4944. Le restamos 2000, porque claro, el calendario lo empezamos en el 2000. Le restamos 2000, da 2944. Y eso lo dividimos por 128. Si es entero, el año es aligerado. Si no es entero, el año no es aligerado, es bisiesto, común y corriente. Aquí está hecha la cuenta. Ejemplo, divisible por 4 da 1236.
4.944 menos 2.000 y sobre 128 da 23, por lo tanto el año es aligerado. Ese es todo. Mira, para terminar, tengo aquí, bueno, y hay que sacar alguna conclusión porque, mira, aquí está. No, miren la última columna, 128, 128, aquí están en orden de, claro que no le puse el de Bacon, pero ahí está, todos. ¿Ah? El de Zuloaga no lo puse, claro, ese no lo puse. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Mira, la conclusión en cierto sentido es triste. Les voy a explicar por qué. Porque las cosas cuando son muy obvias, uno no las ve. Yo a veces estoy buscando, una vez le dije a Ángela, la camisa de cuadritos verdes, o una cosa así, o grises y tal, y me dijo, ahí está con todas. Y le dije, no está. Yo acababa de hacer así y no la vi. Y me dijo, mírala, ahí estaba. Era tan obvio y no las ve uno. Pues miren, esto de 31 128avos lo había podido ver no Lilius, que era un matemático, no, Gregorio XIII, que era hombre de letras. No tenía, yo creo que no sabía ni sumar. Lo habría podido ver. Súper fácil. ¿Cómo? Mejor dicho, ¿sabe qué le habría dicho a Lilius? Dijo, Luis, no te compliques la vida, esto es más fácil, mira. Eso le habría dicho. ¿Sabe cómo lo habría encontrado él? Lo más fácil del mundo. ¿Ah? Lo habría encontrado de la siguiente manera. Resulta que en el 325 fue el concilio de Nicea, cuando definieron, y del 325 hasta 1530 se desplazó el calendario 10 días y habían pasado 1280 años. Entonces quiere decir que se desplaza un día cada 180 años. Dice, mira, como se está desplazando un día cada 100, sumémosle un día cada 128 años. Un día cada 128 años. Le habría dicho, sumémosle un día cada 128 años. Y es que eso definitivamente es lo que encontré yo, que se le suman un día cada 128 años. Mejor dicho, le quitamos un día cada 128 años, lo quitamos de ser bisiesto. Lo habría podido ver él, pero no lo vio. Pues las cosas tan obvias no se ven muy fácilmente. Ese es el problema. Otra conclusión triste es que después me pongo yo a investigar sobre esto. Yo pensaba que había descubierto algo importantísimo y resulta que volví a descubrir el agua tibia. Y era, los chinos conocieron la fracción 31 sobre 128 y alguien de los chinos dijo, el año dura 31 128avos de, bueno, 365 menos 31 128 o más 31 128avos. Lo digo, pero nunca lo aplicaron, nunca lo pusieron en un calendario, nunca, es una cosa que está perdida por allá en algún documento, nunca se aplicó. Y hubo un astrónomo, no acuerdo el nombre en este momento, alemán de los siglos XVIII, XIX, que mencionó la fracción, 31 dividido 128, mencionó la fracción, nunca se habló de él tampoco. O sea que lo que yo me encontré no fue una novedad, ya lo habían encontrado, pero lo puedo aplicar al calendario, ahí está. ¿Y para qué sirve eso? Porque si uno se pone, esto no sirve para nada, en absoluto, no sirve para nada. ¿Para qué sirve que mejoremos un calendario que está bueno durante 3200 años? Dentro de 2500 años estará bien todavía. ¿Para qué sirve? Eso no sirve para nada, pero por lo menos sirve para demostrar lo que unos pudieron hacer y no hicieron, porque no lo vieron, o lo pudieron hacer y no lo hicieron porque no tuvieron los medios, y otros sí lo pudieron hacer, simplemente para eso serviría. Bueno, ahí les dejo la inquietud del calendario más exacto de la historia. Hola, perdón, llega tiempo para aplaudir. Llega tiempo para aplaudir. Bueno.